Vamos a meditar ahora en la palabra de nuestro Dios y quiero invitarles para que abran su Biblia en el primer libro de Samuel, capítulo 16, primer libro de Samuel, capítulo 16, y vamos a leer del verso 1 al 4. Primer libro de Samuel, capítulo 16, versículos 1 al 4. Gloria a Dios. Amén. Dice la palabra de nuestro Dios: hizo pues Samuel como le dijo Jehová, y luego que él llegó a Belén, los ancianos de la ciudad salieron a recibirle con miedo y dijeron: ¿es pacífica tu venida? Él respondió: sí, vengo a ofrecer sacrificio a Jehová. Santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Y aconteció que cuando ellos vinieron, él vio a Eliab y dijo: de cierto delante de Jehová estás ungido. Jehová le respondió a Samuel: no mires su parecer, ni lo grande de su estatura, porque yo lo desecho. Porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Entonces llamó Isaí a Abinadab y lo hizo pasar delante de Samuel, el cual dijo: tampoco a esta ha escogido Jehová. Hizo luego pasar Isaí a Sama, y él dijo: tampoco a esta ha elegido Jehová. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel, pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido a estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envía por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Envió pues él y le hizo entrar, y era rubio, hermoso de ojos y de buen parecer. Entonces Jehová dijo: levántate y úngelo, porque este es. Y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Y se levantó luego Samuel y se volvió a Ramá. Oramos. Cariñoso Dios, Padre Santo, Señor, en esta tarde nos acercamos delante del trono de tu gracia, dándote la gloria y la honra, Señor, porque nos podemos reunir, Señor, alabándote, bendiciéndote, exaltándote. Gracias, mi Dios, porque nos permites estar en este hogar, el cual te rogamos tú bendigas. Ahora bendice tu palabra, Señor, en la cual vamos a estar meditando unos momentos. Prepara nuestra mente, nuestro corazón, y permite que a través de tu palabra seamos edificados en grande manera. En el nombre de Jesús, amén y amén. Ocupen su lugar. El texto que hemos leído nos muestra el momento en el cual Dios ungió como rey de Israel entre todos sus hermanos a David. Él fue elegido por el Señor para gobernar a su pueblo. Dice la Biblia que cuando Samuel llegó a la casa de Isaí, pasaron frente a Samuel 7 hijos de Isaí, desde el mayor hasta el penúltimo. Primeramente Eliab, cuyo nombre significa Dios es mi Padre. Luego Abinadab, cuyo nombre significa Dios es generoso. Y luego pasó Sama, cuyo nombre significa Dios oye. Y así sucesivamente pasaron 7 hijos de Isaí, pero ninguno de ellos fue elegido por el Señor. Pero dice la Escritura que faltaba llamar al último de sus hijos, el menor, el que estaba apacentando las ovejas. Aquellas ovejas que eran del padre, pues él era el pastor de aquellas ovejas. Cuando llegó delante de Samuel, Dios le dijo: levántate, úngelo, porque este es. Su nombre era David. Ese nombre tiene un significado muy especial, pues David significa el amado. La palabra de Dios, hermanos, nos declara que nosotros también somos los amados del Señor. Dice la Biblia allá en Jeremías capítulo 31, verso 3: y Jehová se manifestó a mí ya hace mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto
te prolongué mi misericordia. Y dice el Evangelio según San Juan capítulo 15 versículo 9, como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Es por eso, hermanos, que la vida de David es un ejemplo para cada uno de nosotros. Para cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, es un ejemplo para que conozcamos todo lo que David tuvo que enfrentar. Que nosotros también nos preparemos para todo lo que vamos a enfrentar en la vida cristiana. Vemos por medio de la palabra del Señor que algunos de los enemigos, las batallas, las tentaciones de David, qué cosas tuvo que enfrentar este hombre. Y aprendamos también qué hizo David en esos momentos de dificultad, en esos momentos de aflicción, en esos momentos de prueba, en ese tiempo de dolor, para poderlo superar todo con la ayuda del Señor. Nosotros, como amados del Señor, también seguiremos el ejemplo de David. Y es por eso que nuestra vida cristiana enfrentamos dificultades. Enfrentamos muchos gigantes como Goliat. Dice 1 de Samuel capítulo 17 versículo 4 al 7. Salió entonces del campamento de los filisteos un paladín, el cual se llamaba Goliat de Gat, y tenía una altura de 6 codos y un palmo, y traía un casco de bronce en su cabeza, y llevaba una cota de malla, y era el peso de la cota 5,000 siclos de bronce. Sobre sus piernas traía grebas de bronce y jabalina de bronce entre sus hombros. El asta de su lanza era como un rollo de telar. Tenía el hierro de su lanza 600 siclos de hierro, e iba su escudero delante de él. Goliat, el gigante de los filisteos, representa en nuestra vida todos los problemas, todas las circunstancias que aparentemente son imposibles de superar, imposibles de vencer, ya que humanamente hablando, muchos de nuestros problemas y muchas de nuestras necesidades son más grandes que nosotros. Nosotros no tenemos a veces la capacidad de enfrentar situaciones. A veces no tenemos la fuerza para enfrentarlas. Somos tan pequeños frente a las circunstancias de la vida. Y nuestros problemas y las necesidades que enfrentamos son tan grandes como un Goliat. Pero mire, dice la Biblia que David logró vencerlo, y logró vencerlo en el nombre del Señor. Cuando el Goliat se burlaba de David diciendo: ¿acaso soy perro para que vengas hacia mí con palos, con piedras? Porque fueron las únicas armas de David. Y dice la Biblia que David le decía: bueno, pero yo vengo en el nombre del Señor. No traigo espada, no traigo escudo, no traigo armadura, pero vengo en el nombre del Señor para vencerte. A veces los problemas y las cosas que llegan a nuestra vida, hermanos, también son como burlas para nosotros. Pero nosotros podemos venir en el nombre del Señor y entonces obtener la victoria. Bendito sea el Señor. También David tuvo que enfrentar a los saúles. Dice en 1 de Samuel capítulo 16, versos 6 al 11, aconteció que cuando volvían ellos, cuando David volvió de matar al filisteo, salieron las mujeres de todas las ciudades de Israel cantando y danzando para recibir al rey Saúl, con panderos, con cánticos de alegría, con instrumentos de música. Y cantaban las mujeres que danzaban diciendo: Saúl hirió a miles y David a sus 10,000. Y se enojó Saúl en gran manera y le desagradó este dicho. Y dijo: a David dieron 10,000 y a mí 1,000. No le falta más que el reino. Desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Aconteció el otro día que un espíritu malo de parte de Dios tomó a Saúl, y él desvariaba en medio de la casa. David tocaba con su mano como los otros días, y tenía Saúl la lanza en la mano, y arrojó Saúl la lanza diciendo: enclavaré a David a la pared, pero David lo evadió 2 veces. Es decir, que enfrentamos personas que el enemigo utiliza
para tratar de desanimarnos, para tratar de acabar con nosotros, para tratar de matar nuestra fe, para tratar de robarnos el gozo que tenemos en el Señor. Cuando más estamos tratando de buscar a Dios, cuando más tratamos de buscar las cosas del reino de Dios, son personas que por celos, que por envidia, por ser usados por Satanás, nos lanzan burlas, lanzas de menosprecio, lanzas de palabras, de críticas que nos hieren, lanzas que pueden ser muy dañinas. Pueden ser personas que sin motivo nos odien, porque ese odio viene directamente de parte de Satanás para nosotros. Pero mire, dice la Biblia que David logró esquivar los ataques de Saúl y Saúl no lo pudo tocar nunca, bendito sea el Señor. ¿Por qué? Porque David estaba en la presencia del Señor, porque David tenía al Señor de su lado. Esto, hermanos, nos debe hacer saber a nosotros que aunque vengan muchos hombres como Saúl a nuestras vidas, nosotros podemos vencerlos, porque el Señor puede estar de nuestro lado. Muchas veces nosotros enfrentamos muchas Betsabés. Dice el segundo libro de Samuel, capítulo 11, del 1 al 3. Aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Raba. Pero David se quedó en Jerusalén, y sucedió que un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Envió David a preguntar por aquella mujer, y le dijeron: aquella es Betsabé, hija de Eliam, mujer de Urías Heteo. Tenemos que saber que Satanás no se rinde en sus intenciones de destruirnos. Si no puede por medio de la prueba, si no puede por medio de la dificultad, intentará lograrlo por otro medio, la tentación. Es decir, por medio de nuestras propias debilidades, por medio de nuestras propias concupiscencias. Todo hombre y toda mujer enfrentamos a Betsabé, es decir, tentaciones, luchas. También en nuestra vida enfrentaremos a muchos Absalones. Segundo de Samuel, capítulo 15, versículos 12 al 14. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel, Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo. Y la conspiración se hizo poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance. Y arrojó el mar sobre nosotros, y era la ciudad a filo de espada. Absalón, hermanos, era uno de los hijos de David, el cual se levantó en contra de su propio padre para tomar el reino. Es decir, su propio hijo conspiró contra David para arrebatarle el reino. Absalón, hermanos, representa en nuestra vida el dolor de recibir la afrenta de ser humillados, recibir una cuchillada por la espalda, y a veces de nuestra propia familia, la cual nos es más dolorosa que cualquier situación. Dice también la Biblia: y David subió la cuesta de los olivos, y la subió llorando, llevando la cabeza cubierta y los pies descalzos. También todo el pueblo que tenía consigo cubrió cada uno de sus cabezas, e iban llorando mientras subían. Pero siguiendo el ejemplo de David, hermanos, ¿cómo lograr superar todas estas dificultades y todas estas pruebas? Dice primer libro de Samuel, capítulo 17, verso 44 y 46. Y dijo luego el filisteo a David: ven a mí, y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo:
Tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano, y yo te venceré y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. David enfrentó a sus enemigos, a pesar de lo grande que estos fueran, reconociendo una cosa, que Dios estaba con él, que no le enfrentaba en su fuerza o en su capacidad, sino en la capacidad que Dios daba, en la fuerza del Señor. David estaba seguro que la presencia de Dios sobre nuestra vida es más poderosa, hermanos, que cualquier enemigo. David estaba seguro que la presencia de Dios es lo que verdaderamente nos garantiza la victoria. Es por eso que su seguridad no dependía de ninguna espada, de ningún escudo, de ninguna armadura, pues él dependía completamente de Dios y de su poder. Este es un ejemplo para nosotros, porque nosotros debemos confiar en Dios. Es lo que nos puede dar victoria, es lo que nos puede dar salvación. Poner nuestra confianza plena en el Señor, no depender del dinero, no depender de la familia, no depender de la fuerza, no depender de las capacidades que se puedan tener, sino depender directamente del poder de Dios. Bendito sea el Señor. Otro de los ejemplos que David nos da es a confiar en Dios en los días de temor. Salmo 56, verso 3. Salmo 56, 3. Dice la palabra del Señor: en el día que temo, yo en ti confío. En el día que temo, yo en ti confío. David, hermano, reconocía que los días que nos toca enfrentar no depende de nosotros, de ninguno de nosotros, pues elegir o decidir los días que vamos a enfrentar en nuestra vida dependen de Dios. Pero David, hermano, sabía que había algo que él sí podía decidir. ¿Qué es lo que David podía decidir? Confiar en Dios. Confiar en Dios, aún en los días más malos, aún en los días más grises, aún en los días más dificultosos, aún en los días más peligrosos, aún en los días de más problemas. Depender de Dios, confiar en Dios. Nadie quiere que lleguen los días en los cuales tengamos que decir: estoy pasando problemas. Nadie quisiera vivir días de enfermedad. ¿Quién quisiera estar enfermo? Nadie. ¿Quién quisiera estar sin empleo? Nadie quisiera que llegaran los días de desempleo. Nadie quisiera que llegaran los días en que no hay ni para comer siquiera. O los días de muerte de personas que amamos. Los días de infidelidad en el hogar. Los días de abandono. No quisiéramos que llegaran esos días. O los días de pleito con la familia, con el esposo, con los hijos. Nadie quisiera que llegaran esos días. Pero aún en esos días tenemos y podemos decidir. ¿Qué decidir? Igual que David, poner en Dios nuestra confianza. Gloria a Dios. Podemos decidir vencer nuestro temor confiando en el amor de Dios, el cual es para nosotros. Dice Primera de Juan 4:18: en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. El temor lleva en sí castigo, pero donde el que teme no ha sido perfeccionado el amor. Otra de las cosas que aprendemos como ejemplo de David es dejarnos guiar por el Señor. Segundo de Samuel capítulo 5, verso 18 y 19. Segundo libro de Samuel capítulo 5, versículos 18 y 19. Dice la palabra: y vinieron los filisteos y se extendieron por el valle de Rafaín. Entonces consultó David a Jehová diciendo: ¿iré contra los filisteos?
¿Los entregarás en mi mano? Y Jehová respondió a David: ve, porque ciertamente entregaré a los filisteos en tu mano. ¿Cuál es el ejemplo de David? Dejarnos guiar por el Señor. Verdaderamente, hermanos, David enfrentó situaciones muy complicadas en su vida. Situaciones en las cuales muchas veces humanamente no se encuentra la respuesta, no se encuentra la solución. No hay forma de resolver el problema. Es por eso que David siempre fue humilde. Fue sabio para buscar la guía del Señor para su vida. Gloria a Dios. Nosotros, siguiendo el ejemplo de David en los momentos críticos de la vida, en los momentos de angustia, debemos tomar la decisión de ir al Señor. No tomar decisiones a la ligera, sino que tenemos que ser humildes para reconocer que necesitamos ser guiados por el Señor. Él conoce el camino que debemos seguir y Él nos dirá por dónde caminar. Él conoce cuál es la salida a lo que hoy nos está agobiando. Él conoce cuál es la salida al problema que hoy tú tienes. Por eso consulta a Dios, ve a Dios, pregúntale a Dios y dile: Señor, guíame por donde debo de ir. Guíame en las decisiones que debo tomar. Guíame qué debo de hacer, cómo lo debo de hacer. Y el Señor seguramente te ha de guiar. Bendito sea el Señor. Podemos tomar el ejemplo de David, teniendo un corazón verdaderamente arrepentido cuando le fallamos a Dios. Salmo 51, Salmo capítulo 51, gloria a Dios. Salmo 51. Salmo 51, versículo 1 al 4. Dice la palabra del Señor: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades. Borra mis rebeliones, lávame más y más de mi maldad, y límpiame de mi pecado, porque yo reconozco mis rebeliones, y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sean reconocidos justo en tu palabra y tenido por puro en tu juicio. Podemos seguir el ejemplo de David cuando hizo lo bueno. Eso es importante. También podemos seguir el ejemplo de David cuando falló, porque como humanos estamos expuestos a fallar. Cuando pecó delante del Señor, pues a pesar de sus errores, David tenía un corazón que agradaba a Dios, que se arrepentía de verdad cuando le fallaba al Señor. Nosotros, al igual que David, somos pecadores, cometemos errores, fallamos, pero muchos no tenemos el corazón que se arrepiente. Es decir, no nos arrepentimos de corazón delante del Señor. Tenemos ojos que lloran, tenemos boca que prometen, pero no tenemos lo que verdaderamente Dios quiere que nosotros tengamos. Un corazón verdaderamente arrepentido, un corazón verdaderamente entregado a Él. El verdadero arrepentimiento no es llorar. El verdadero arrepentimiento no es prometerle algo a Dios. El verdadero arrepentimiento es cambiar de vida. Y Dios pide que nosotros cambiemos. Y David nos deja el ejemplo, hermanos, de cambiar, dejar el rumbo que se lleva y caminar por uno distinto. Si alguno le ha fallado al Señor, debe venir al Señor en arrepentimiento, siguiendo el ejemplo de David, y hacer la voluntad de Dios y cambiar y ser transformado y empezar a vivir conforme a su voluntad. Dios puede ayudarnos. Dice la Biblia: si alguno hubiera pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo. Tan solo hay que venir. Vean el ejemplo de este hombre, hermanos.
un ejemplo que ha quedado para nosotros. Sigamos este ejemplo, vivamos conforme a las actitudes y enseñanzas de este siervo David. Dios lo bendijo, Dios lo usó, Dios se manifestó porque él quiso caminar con Dios. Caminemos con el Señor cada día y Él se manifestará en nuestras vidas. Póngase de pie. Y si tiene usted alguna necesidad, algún problema, venga al Señor, venga a Cristo y Él le ayudará, así como lo hizo con David. Oramos. Bendito Dios, gracias te damos en esta tarde por la palabra que nos concedes, Señor. Gracias, mi Dios, porque al estar aquí podemos aprender tu palabra. Ayuda a mis hermanos, Señor, a vivir conforme a tu voluntad. Ayuda a mis hermanos a hacer tu voluntad cada día, Señor, a obedecerte, a buscarte, a agradarte, mi Dios. Yo te ruego en el nombre de Jesús que tú te manifiestes sobre cada vida, sobre cada corazón, mi Señor. Y permitas, Padre Santo, que vivamos haciendo tu voluntad. Ayúdanos, Señor, a poner por obra tu palabra, Señor, a confiar en ti, a pedir tu guianza. Señor, a poner nuestra fe en ti, Señor, a creerte, Padre Santo, y de esta manera vivir haciendo tu voluntad. Gracias te doy por tu palabra, Señor, hazla viva en nuestros corazones. Si alguno de mis hermanos tuviera alguna necesidad, algún problema, alguna lucha, tú lo sabes, Señor, y bendícele. Ayúdale, Señor, y que esta palabra sea usada para su provecho. En el nombre de Jesús, amén y amén.